Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos al taller Lenguaje Inclusivo, Lenguaje No Sexista, Día Internacional de la Mujer, impartido por Moisés Villaseñor del Campus Estado de México. Este taller pertenece a Escribe desde Casa, que es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Pues muchísimas gracias, maestro Moisés Villaseñor, muchas gracias. Te cedo la palabra, somos todo oídos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Comparto pantalla para empezar a dialogar sobre este tema, que es lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, y sobre lo que hay que hacer algunas puntualizaciones. Me permití poner esta frase, esta oración de Christine de Pizan, que aparece en La ciudad de las damas, un libro del siglo XV, 1404-1405, en la que habla sobre aquellas cosas que ya ella detecta en los libros que está leyendo, sobre todo de algunos filósofos. Y al principio parece que solamente va a ser sobre el Liber Lamentatorium de Matteo Olli, pero después también salen a relucir algunos otros filósofos como Ovidio, Virgilio, Cicerón, Catón. Y entonces, leyendo el libro, pensé que sería oportuno ponerlo aquí porque a veces no damos tanta atención al lenguaje y resulta que es a través del lenguaje como surgen los discursos, o a través del lenguaje es donde se transmiten las ideas, y en realidad no podemos dejarlo fuera de esta discusión y de este movimiento. El lenguaje es importante y me pareció también rescatable traerlo a cuento, este libro de Christine de Pizan del siglo XV. Trataré de abordar algunos temas de umbral, tres principales para dar una idea, un contexto, después meternos a las definiciones que dicen las guías que estuve revisando para formar esta presentación, y finalmente los mecanismos que se están aplicando para hacer un lenguaje no sexista. Bueno, lo primero es que pensemos algo que ya sabemos desde Ferdinand de Saussure, y es que la lengua es convencional, es arbitraria. Ferdinand de Saussure, al plantear el signo lingüístico, planteaba que el signo lingüístico tiene dos elementos, el significante y el significado. Ese significante, digamos que es la imagen acústica, la palabra, lo que pronunciamos, y el significado, ese contenido a lo que nos referimos. Y esa relación que existe entre significante y significado es arbitraria, tan arbitraria que en un lugar se le llama de una forma con lo que escribimos, alguien le dice pluma, bolígrafo, lo que sea, va cambiando, y entonces no tiene que ver realmente con el objeto. Antonio Porcia decía, lo que duran son las palabras, porque las palabras nunca dicen lo mismo y las palabras son siempre iguales. Estoy citando de memoria, más o menos este es el enunciado de Antonio Porcia. Es decir, las palabras como continente te van llenando de diferentes contenidos según el uso social. Y aquí es importante recordar algunas cosas, que las palabras van cambiando de significado y las recogemos, como dice Bakhtin, del uso social. Las palabras no las usamos del diccionario, no vamos a un diccionario, las recogemos para escribirlas. A veces sí, cuando estamos haciendo un trabajo académico, pero de normal no. La lengua materna la recogemos de su uso social, primero en familia, luego en la calle, en la escuela, en las relaciones y en las dinámicas sociales. Por tanto, cuando recuperamos una palabra y la hacemos propia de nuestro léxico, lo que estamos haciendo también es repetir una ideología. También nos ligamos a eso. Por eso en algunos países tal palabra es ofensiva y en otros países no es ofensiva. No quisiera poner ejemplos porque puede haber ciudadanos de diferentes países y ciudadanas de diferentes países y no ofendamos a nadie. Pero sí es importante que pensemos que es arbitrario, que usamos las palabras por convención, nos ponemos de acuerdo. Quienes participamos en una sociedad nos ponemos de acuerdo para usar el lenguaje. El segundo punto importante
es lo que se ha centrado a veces el debate, en si ponemos una A o una E, y en todo caso lo titulo como AEE para desautomatizar la herencia. Dice Concepción Company que a veces puede funcionar que esto sea una cortina de humo. Y lo sería, sí, estoy de acuerdo con Concepción Company, en la medida en que pensemos que la táctica es la estrategia, pero no separemos la arena de la playa, no separemos el mar de la arena, no separemos las cosas, veámoslas en un contexto. Y esto de cambiar el lenguaje o tratar de incidir en el lenguaje es una medida más de toda una estrategia y de todo un movimiento, de toda una agenda. No nada más es eso. Obviamente, si nos centramos en que va a ser A por E, pues de nada serviría. ¿Por qué? Porque como bien dice Concepción Company, habría muchos que estarían contentos con decir, ok, a partir de ahora voy a decir A, todos, todas, todes. Y ya se acabó el problema. Pero no, no se acabó el problema. Mientras en la vida cotidiana siga habiendo lo que sigue habiendo, que es violencia, desigualdad, inequidad, falta de justicia y un montón de cosas más. Entonces pensemos solo que la A y la E sirven para desautomatizar la herencia. Y aquí voy a hacer un breve rodeo para llegar a esto. Dice Amelia Valcárcel que el feminismo surge también o principalmente como una reacción en el pensamiento moderno. La modernidad lo que propone, o uno de sus postulados es que todos los ciudadanos son libres. Y entonces cuando las mujeres quieren decir, bueno, yo soy parte de la ciudadanía, yo también tengo derechos, tal y tal y tal. Y dicen, no, usted no. ¿Por qué? Porque es mujer. Y entonces ahí surge esa primera oleada del feminismo que ella ubica hacia 1673. Y ella, me refiero a Amelia Valcárcel, y entonces es tratar como una reacción de que esos postulados de la modernidad y que van a derivar en la democracia, pues se cumplan, que todos los ciudadanos, las ciudadanas tengan derechos. Y dirían, bueno, pero ya en el todos, como a veces se ha argumentado, en el todos están ellas incluidas, ¿no? Y el ejemplo histórico sería Hermila Galindo. Hermila Galindo pensaba lo mismo, que en el todos estaban también las mujeres incluidas. Y en la Constitución de 1917, ella quiso participar en las elecciones y no se lo permitieron. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo, muchas luchas, muchas convenciones y reuniones para que en 1953, fíjense, de 1917, de la Constitución de México, a 1953, bajo el gobierno de Ruiz Cortines, entonces se hace un cambio a la Constitución para que cambie y diga, son ciudadanos mexicanos, varones y mujeres. Se tuvo que hacer esa acotación. Entonces sí, es verdad que a veces desde la gramática podemos pensar que hay sustantivos que incluyen a hombres y a mujeres, pero no hay que perder de vista que esto es una función social y que el lenguaje es como se utiliza en la calle y como se interpreta en la vida cotidiana. Y eso en la historia no ha ocurrido. En la historia ha ocurrido que no se toma en cuenta que es hombres y mujeres. Normalmente se pone en privilegio a los hombres. De ahí que sea más fácil haber concebido la palabra de sirviente, sirvienta, que de presidente, presidenta. Por eso no hacía más ruido. En aquellos años, cuando decían presidenta, sonaba raro, ¿no? Ese que nos suene raro es uno de esos sesgos que nos indican que hay un lenguaje sexista. Una vez más, como dice Bakhtin, no tomamos las palabras del diccionario, de la gramática, los tomamos del uso. Y en el uso, históricamente, es claro que no ha sido totalmente neutro como todavía algunos afirman. En el punto número 3, me gustaría hablar de la palabra como cosmovisión e ideología, sin olvidarnos de lo de arriba, de la desautomatización, porque el que haya grupos que quieran incorporar la E para decir todes, es un recurso que ya lo hace la poesía. En ese sentido, es una propuesta poética, creativa. Y la poesía, como el arte, y eso lo sabemos también desde los funcionalistas rusos, si no mal recuerdo, Shklovsky, hablaba de esta sensación de desautomatizar. Tenemos un lenguaje vehicular con el que nos comunicamos todos los días y podemos ir a comprar verdura, pero hay otro lenguaje que nos ayuda a detenernos y poner atención no solo al contenido, sino a la forma. Es decir, también el código, la forma del lenguaje comunica. Y eso lo ha enseñado el lenguaje artístico. Y ahora que estamos hablando de lengua, pues la poesía. La poesía también ayuda a eso. Y Eliseo Diego, el poeta cubano, según los apuntes que tengo de mi maestro Hernán Lavín Cerda, le llegó a decir, la poesía sirve para atender,
poner atención. Es decir, que cuando escuchamos en la televisión, en la poesía, en las marchas, en el radio, en canciones, todes, por ejemplo, alguien pone atención y dice, ¿qué está pasando? Ya no pasó automatizado ese lenguaje, ya pasó e hizo algo. Ese hacer algo ya es un acto político y es un acto social, porque esa persona va a decir, ¿por qué dicen todes? Y a partir de ahí estamos generando o se está generando un punto de inflexión. Por eso lo ligo al tercer punto de palabra como cosmovisión e ideología, porque no debemos olvidar que al ser tomada de la sociedad, cuando hablamos reflejamos cómo pensamos, cómo vemos el mundo, y normalmente lo vemos como una herencia. No nos lo cuestionamos, nos dijeron que así son las cosas. Y en el momento en que alguien hace clic con esos movimientos poéticos, el ciudadano, la ciudadana que lo escucha, hace clic y dice, ¿qué está pasando? Ahí se detiene y empieza una reflexión. Por tanto, no hay que olvidar que la palabra también es un punto de cosmovisión e ideología. Es verdad que cuando se repite algo, esto lo he dicho ya en algunas otras ocasiones, tiende a invisibilizarse. De tanto verlas, he dicho yo en alguna ocasión, las cosas se vuelven invisibles. Y entonces se corre ese riesgo, que entonces se empiece a usar todas, todos, todes, todas, todos, todes, y ya no tenga el significado. Por tanto, es importante que en la lengua nunca se pierda la capacidad de desautomatizar, para que siempre quien lo escuche esté consciente de que ahí hay un fenómeno que va más allá del uso vehicular, del uso convencional, que tiene que ver con una postura. De nada serviría, para terminar este punto, que se cambiaran las palabras si no se cambia la cosmovisión. Entonces van de la mano, va de la mano cómo pensamos a cómo nos dirigimos y cómo nos expresamos. Una vez que hemos visto esto, creo que tenemos una pequeña introducción, un pequeño umbral para saber por qué es importante hacer análisis sobre el lenguaje inclusivo, que los académicos y las académicas y todas las personas se involucren en esto para saber si el lenguaje realmente está tomando en cuenta las visiones, las percepciones, las identidades o sigue siendo exclusivo de un sector. Por ejemplo, la ONU tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Y ahí habla de un par de cosas. Un par de cosas que tiene que ser poner fin a todas las formas de discriminación y obviamente de violencia. Y sabemos que la violencia empieza principalmente por el lenguaje, la violencia verbal. Por tanto, tenemos que poner atención al lenguaje. No es tan inocuo como parece. Todo lo que hemos aprendido, hasta que te demuestra que también aprendemos por telepatía, lo hemos aprendido por discursos, por lenguaje, ya sea por palabras, por lenguaje también en actos, por lenguaje práctico, por imágenes. Entonces tenemos que poner atención al lenguaje porque ahí empiezan esos discursos que pueden ser discriminadores y por lo tanto violentos. En ese sentido, la ONU define esto, le llama lenguaje inclusive en cuanto al género, y es la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Como se dan cuenta, se trata de no discriminar a un sexo, respetar las identidades de género y no perpetuar estereotipos de género. Esto que se tiene mucho en la lengua hablada, en el lenguaje oral, en las tradiciones, muchas cosas que se dicen en la calle, son a las que hay que poner atención y por tanto hay que tener cuidado con el lenguaje inclusivo. No solamente es cambiarle A por E o por O, es más allá, es toda la sintagmática que empleamos cuando nos referimos socialmente. El DIF de la Ciudad de México se refiere al lenguaje sexista y lo define así. Es un esquema normativo en el que se asigna a hombres y mujeres roles distintos a partir del cual se construye una cultura que propicia la violencia de género. No estamos tan lejos de lo que propone la ONU de eliminar la discriminación y la relación que tiene el lenguaje, discriminación, violencia. No perdamos de vista esto para poder ir adelantando en la importancia de cuidar nuestro lenguaje. Y en el Instituto de Mujeres, Claudia Guichard Bello hizo una guía muy completa. Ella se refiere a las expresiones sexistas y que tiene dos características muy claras que se pueden relacionar de forma directa y son subordinación
y desvalorización. Y ahora veremos un poco de esto. Guichard-Bello habla de estas 8 partes. Utilizo su terminología y después iremos viendo un poco más qué dicen las demás guías al respecto. Y todas estas categorías se pueden revisar, podemos tener cuidado si aplicamos la regla de inversión. ¿Qué quiere decir la regla de inversión? Pues poner el masculino donde iba el femenino o el femenino donde iba el masculino y ver si tiene la misma dimensión semántica, pragmática o no. Y entonces nos daremos cuenta que ese enunciado tiene rasgos sexistas. El primer caso sería el de la asimetría. Por ejemplo, el licenciado y Lupita. Este tipo de discursos, cuando se le da la categoría o el título que tiene el hombre, pero a la mujer no. Entonces parece que la mujer no tiene títulos, no tiene cargos y no tiene una representación, digamos, formal. Y entonces dicen, va a venir a la fiesta el licenciado y Lupita. Y Lupita es la encargada de relaciones tal y tal y tal. Pero eso no se dice, simplemente con el nombre y además en diminutivo, ¿no? Aquí lo importante sería que se pusieran en el mismo nivel. Y entonces decir, el licenciado apellido y la maestra, la psicóloga, el título que tenga, el cargo que tenga, apellido. Y entonces podremos ver que estamos haciendo un lenguaje realmente no sexista, no discriminando por razón de género. Otro ejemplo, uno de los más visibles rostros de mujeres políticas en el mundo. Si aplicamos la regla de inversión, en este caso no se pondría, nunca hemos leído, o al menos no me suena, uno de los visibles rostros de hombres políticos en el mundo. Es decir, al poner la palabra mujeres políticas, está haciendo un sesgo. No sé, ya con políticas era suficiente, ¿no? Uno de los rostros más visibles políticas en el mundo. Pero al poner mujeres políticas es como si por ser mujer tuviera un logro el ser políticas, ¿no? Que quiere destacar algo como si fuera algo extraordinario, cuando tendremos que luchar porque tengan acceso a todos los cargos públicos, privados posibles, ¿no? Otro ejemplo. El doctor Ramón Hernández y su esposa se encargaron de... En este caso ven el título, el nombre completo y la esposa como un agregado. En vez de poner el doctor Ramón Hernández y nombre de la esposa con su cargo, con su título, esposos, se encargaron de, o quienes son esposos, tal y tal. No gasta más en las palabras y sí explica mucho si hacemos este tipo de correcciones. Estos son los ejemplos que pone Guichard-Bello en redacciones de asimetría. Por tanto, tengamos cuidado al momento de hacer estas redacciones en las que estamos incurriendo en esas dos grandes categorías que expliqué hace rato, que eran subordinación y desvalorización o subestimación. Otro caso es cuando las mujeres adquieren una categoría aparte, cuando no se les da voz y voto y nada más son seres pasivos sujetos de la visión masculina. Por ejemplo, Anna Finster, que le había dado 7 hijos a no sé quién, ¿no? Lo que propone Guichard-Bello, por ejemplo, es Anna Finster y el nombre de la persona que están hablando procrearon o tuvieron 7 hijos en igualdad, ¿no? En este caso, Anna Finster, la mujer simplemente aparece ante nuestros ojos como la dadora, como la que tiene que procrear y darle hijos al hombre. Eso, desde luego, es un patrón y perpetúa cierto pensamiento. Otro ejemplo, los duales aparentes. Esto es, por ejemplo, como lo dice Guichard-Bello en la definición, cuando no significan lo mismo las palabras si los pasamos a masculino o a femenino. En fútbol, por ejemplo, hay un equipo que son los zorros del Atlas, pero el equipo femenil no son las zorras del Atlas. ¿Por qué? Porque tiene una connotación peyorativa, oprobiosa. Y entonces son las rojinegras. En este caso nos damos cuenta que hay un lenguaje sexista, porque no tiene la misma categoría, no tiene el mismo peso semántico. Se utiliza diferente para hombres que para mujeres. Eso son de las cosas que hay que tener cuidado y con las que se busca erradicar en el lenguaje incluyente o inclusivo. También hay conceptos sexistas. Estos son cuando en sus definiciones los conceptos no tienen la misma paridad y no son equitativos, no son reflejo. Por ejemplo, si uno busca la definición de juez, jueza,
como nos sugiere Guichard Bello, vemos que una de las acepciones en la número 6 es mujer del juez. En cambio, juez no tiene esposo de la jueza, lo cual nos hace ver que hay una clara distinción entre un género y el otro. Eso es un sesgo que también nos da indicadores de que ahí hay un lenguaje sexista. La aparición y cómo se ordenan las palabras en los enunciados también puede ser discriminador. Por ejemplo, si siempre se pone primero los hombres, ¿no? Los doctores y las doctoras, los diputados y las diputadas, y siempre hay un orden, pues se empieza a hacer una jerarquía. Primero el más importante, después los que siguen y así sucesivamente. En cambio, lo que se sugiere es ir alternando, que no siempre aparezca alumnos y alumnas. A veces también digan alumnas y alumnos, profesoras y profesores, directoras y directores, e irlos intercambiando. En el mismo discurso es posible hacerlo y eso va a dar la sensación, la imagen de que es natural que estén en igualdad de circunstancias. Recuerden que todo esto lo escucha la gente, lo lee la gente y entonces lo asume como herencia cultural a través de la lengua y la medida en que esto desaparezca, el lenguaje sexista desaparezca, nos estaremos acercando también a una concepción de un pensamiento plural, abierto, igualitario, equitativo. Otro caso son las figuras retóricas. Esto lo vemos mucho, sobre todo cuando vemos cosas de deporte, ¿no? Es cuando a las mujeres se les adjudican elementos, estereotipos, características que se da por hecho que deben de poseer o que tienen por ser mujeres. En el caso que puse de ejemplo, que también pone Guichard Bello, es ramillete de lindas edecanes apoyaron para premiar a los primeros lugares. Este juego de ramillete de lindas edecanes es un lenguaje sexista porque no está utilizando la función y el cargo que estaban ocupando en ese momento las mujeres, que no tiene nada que ver con la belleza, ¿no? Es las edecanes, un trabajo que tienen que hacer una función, pero normalmente se le agregan factores. En este caso, ramillete de lindas. Eso hace que la focalización sea a partir de una mirada masculina. Otro punto son los estereotipos. Los estereotipos cuando se redactan y son sesgos inconscientes o conscientes muchas veces también. Vean estos dos ejemplos. Una ama de casa junto con su hija resultaron con lesiones, bla, 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 bla. No dicen una mujer o una señora, dicen una ama de casa, porque dan por sentado que es una ama de casa. Es decir, como saben que no es psicóloga, que no tiene un trabajo en un despacho, que no atiende una farmacia, que no es arquitecta, porque se le da por hecho que una ama de casa junto con su hija resultaron con lesiones. Otro caso, se impacta contra vehículo guiado por una dama. Ese subrayado de guiado por una dama. Dice Guichard Bello, si hacemos la regla de inversión y ponemos se impacta contra vehículo guiado por un caballero, ¿lo habremos alguna vez visto escrito eso? Choca moto guiado por caballero. Normalmente se le adjudica eso y se fomenta un estereotipo, el estereotipo de que la mujer no sabe conducir. Y entonces ahí, veladamente, de forma invisible, por lo bajo, se siguen fomentando esos estereotipos. Y el último punto que desarrolla Guichard Bello es el caso que hay vacíos léxicos y que no corresponden, no existen algunas palabras para nombrar o a las mujeres o a los hombres. Ella pone el ejemplo de señorita y señora para nombrar a alguien que está casada o soltera. Y ahí pone un paréntesis y lo anota muy bien, siempre en función del hombre. Pero el hombre no aparece como señorito, por ejemplo, y si aparece no tiene la misma equidad de significado. Volvemos al de zorro y zorra. No tienen la misma significación señorita que señorito. Y entonces nos damos cuenta que ahí hay un lenguaje sexista. Me parece importante mencionar y repasar estos 8 indicadores siempre a la luz de la regla de inversión. Y el consejo es que siempre cuando escribamos algo, cuando hablemos algo, pensémoslo en esta regla de inversión. ¿Qué pasa si le cambio a masculino o femenino según la gramática española? Y entonces nos podremos dar cuenta si hay algún sesgo sexista o no. Y los mecanismos que las guías están proponiendo
para eliminar ese lenguaje sexista, para que sea un lenguaje más inclusivo, más incluyente, son estos. Los agrupo siguiendo la terminología de Guichard Bello, pero haré algunas consideraciones según las demás guías que estuve revisando. El desdoblamiento, uso de sustantivos comunes o picenos para frasear o buscar sinónimos, agregar las palabras mujeres y hombres, agregar la palabra personas, emplear pronombres, modificar los verbos, omitir el masculino y el genérico. Veamos el desdoblamiento. ¿Qué recomiendan las guías? Las guías de la ONU, las guías del DIF Ciudad de México y la guía de la Radio Televisión Española, que tiene una guía para sus periodistas. Los usuarios, las usuarias y los usuarios. Los participantes, las y los participantes. Este desdoblamiento, algunos sospechan que puede ir en contra de la economía del lenguaje. Puede ser, pero no olvidemos que no estamos en una sociedad neutra. Por tanto, son desdoblamientos que tienen un mensaje que va más allá de esto. Y una vez más, recupero lo que dije al principio, las palabras las recuperamos de la sociedad y no hay que olvidar que también se pueden automatizar y ya no significar nada. Es decir, una vez que pasen al idioma cotidiano y se digan y se digan y se digan, ya no va a tener el trasfondo. Por tanto, es importante, subrayo lo que subrayaba también Amelia Valcárcel, no olvidar los motivos por los que se hacen las cosas, porque esto nos va a permitir que si se hace el desdoblamiento tenga un sentido y no solamente sea por lo políticamente correcto, sino que realmente haya medidas en la vida cotidiana que apoyen y fundamenten la igualdad, la equidad y la justicia. Otro caso. En este caso del desdoblamiento tenemos cuando podemos poner usuarias y usuarios, pero cuando el sustantivo acaba en E, por ejemplo, pues pueden poner las y los participantes. ¿Por qué? Porque ya la E anula un poco que solamente sea masculino y entonces lo hacemos con los pronombres. Los epicenos son aquellos sustantivos que nombran una generalidad, pero hay otros que se pueden desdoblar o que podemos usar. Por ejemplo, en vez de decir los alumnos, podemos decir el alumnado, o los profesores, el profesorado, ¿no? Entonces, igual aquí en los ciudadanos, la ciudadanía, los electores, el electorado, y vamos borrando un poco la noción de que solamente nos centramos en los hombres. Y es importante recordar lo que dije hace unos momentos sobre Hermila Galindo. Se pensaba que todos los ciudadanos mexicanos podían votar, hasta que le dijeron, no, ese todos es hombres. Y entonces se tuvo que cambiar la redacción de la Constitución en el artículo 34. Por tanto, no hay que olvidar el elemento ideológico, político en el amplio sentido. Y esto tiene que ver con un movimiento social para conseguir derechos, para alcanzar derechos que les han sido negados. Tenemos la paráfrasis o sinonimia. Y aquí en la paráfrasis o sinonimia, la guía de RTV, de Radio Televisión Española, él lo incluye mejor en perífrasis, no paráfrasis, sino perífrasis. La ONU le llama mejor colectivos y estructuras genéricas. Y el DIF de la Ciudad de México también lo incluye como colectivos de comunidad. Y entonces podemos ver los ejemplos. Cuando nos referimos a los romanos, se puede hacer una perífrasis o paráfrasis y llamar la cultura romana, los griegos, el pueblo griego, la cultura griega, y así nos vamos olvidando, vamos quitando un poco ese sesgo de los romanos como hombres, o cuando decimos los nómadas, ¿no? Y entonces solamente pensamos en hombres. Este es otro de los elementos que nos pueden ayudar a eliminar el lenguaje no sexista. Añadir mujeres y hombres. La ONU dice simplemente explicite los grupos referidos o referenciados. Y la guía de RTV le llama a posiciones explicativas, que me parece un poquito más adecuado llamarle a posiciones explicativas. Los artistas, mujeres y hombres, y seguir. Los usuarios, hombres y mujeres, y seguir. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que hay de fondo personas a las que se está refiriendo este enunciado. De fondo hay personas a las que se remite, a las que se refieren. Y entonces no deberíamos invisibilizar a las mujeres, por ejemplo, o a otros colectivos. Otra estrategia es el emprendedor, ¿no? El solicitante. Si le añadimos persona o personas, entonces nos quitamos de ese sesgo masculinizante,
y es la persona emprendedora, la persona solicitante, y como persona es ese epiceno. Por ejemplo, en persona, RTV lo incluye en epiceno. Es decir, esa palabra, ese sustantivo, ya incluye hombres y mujeres, y entonces es posible que simplemente nos referimos con las personas presentes. Y ahí no estamos invisibilizando a nadie, si decimos los presentes. A lo mejor ese los sí puede invisibilizar a unos grupos. En el caso de los pronombres, por ejemplo, en este caso se pueden sustituir fácilmente. Los conductores de esta vía, quienes conduzcan por esta vía. Y entonces ya usamos pronombres, usamos algunas estrategias verbales que están en el lenguaje. ¿Se dan cuenta? Ya no nos estamos metiendo con la polémica de a, e, porque esto mismo está en el lenguaje. Y esto mismo son oraciones que están tomadas de la vida cotidiana. Los pone ahí las fuentes Guichard, con Guichard Bello lo pueden ver, al final pondré las referencias para que les consulten todos los ejemplos que pone y se darán cuenta, es fácil empezar a cambiar a partir del código que ya existe, a partir de la norma que ya existe, para cambiar nuestras costumbres y ver el mundo desde otro punto de vista. Es quizá eso lo más importante, no seguir perpetuando una sola visión. Modificar los verbos. Aquí a lo mejor no sería modificar los verbos, sino replantear la oración, ¿no? El DIF llama utilizar palabras que propicien igualdad y respeto, y la ONU le llama usar colectivos y estructuras genéricas. Y creo que aquí sería mejor hablar no de modificar verbos, sino de replantear la oración. ¿Por qué? Compañeros dice, con tus compañeros discute este texto. Y la opción que propone Guichard es discute en equipo, utilizar otra vez un sustantivo que sea global, un epiceno como equipo, y entonces ya no es tus compañeros, porque si no invisibilizamos compañeras. Y entonces ya en equipo podemos poner más visibilidad, o al menos estamos deshaciendo el sesgo masculino. El último punto que propone Guichard Bello es omitir el masculino genérico. Por ejemplo, al terminar, muestra el dibujo a tus compañeros y explícalo. Lo mismo es a tus compañeros, pues está referido al masculino. Entonces, si podemos usar otro que es grupo, pues aunque grupo es un sustantivo masculino, ya no solamente son hombres, incluye grupo a cualquier persona, cualquier comunidad de personas. Entonces, se podría sustituir con, al terminar, muestra el dibujo al grupo y explícalo. Son 8 recursos que las guías están promoviendo, que están ofreciendo para empezar a trabajar en ello y tener un lenguaje no sexista. El DIC, por ejemplo, a esto insiste en utilizar palabras que propicien igualdad. La ONU dice incluso no visibiliza el género cuando no sea necesario. Me parece que este es el caso. No es necesario explicitar el género. Por tanto, lo que sugiere, recomienda y pide la ONU es que no se haga visible porque no es necesario. Y la Radio Televisión Española lo que sugiere es que se hable en colectivos. Muchas gracias por su atención. Esto fue un pequeño repaso sobre las consideraciones básicas y un esbozo sobre el lenguaje no sexista, y algunos tips, algunas ideas, algunas estrategias que podemos emplear tanto para detectarlo como para empezar a utilizar otro lenguaje que elimine el sesgo y el sexismo. Les dejo las referencias en pantalla para que queden grabadas por si las quieren consultar después. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Moisés. Te comparto que en el chat de YouTube tienes, me imagino que son colegas tuyos o bien que son estudiantes tuyos que agradecen esta charla y solicitan una guía. Y bueno, ya me comprometí con ellos y contigo ahorita en público, ¿verdad? A trabajar para preparar una guía que nos pueda servir de marco de referencia dentro de nuestra institución. No sé si haya preguntas o comentarios.
Yo, Roberta, ¿te acuerdas Sí. que habíamos hablado de que se hiciera como un decálogo de lenguaje no sexista? Claro. Alguien lo trabajó, no, ya lo dejamos en proyecto, pero No, ya. justamente vamos a retomar ese proyecto. Luego me comunico con ustedes para integrar el grupo de trabajo y ponernos a trabajar, obviamente. Muy bien. Bien, comentarios sobre la presentación para ampliar, para puntualizar. Lilian. Hola, buenas tardes. Tal. No, pues muchas felicidades. Nosotras, bueno, yo me considero muy defensora del lenguaje inclusivo y de la visibilización de la mujer, pero como inclusive en esos detalles a veces pues perdemos el piso o el enfoque de cómo el lenguaje nos va moldeando como sociedad. Y pues agradezco mucho el trabajo que se han dado para recopilar esta información y presentarla de esta manera. Y pues nada, felicidades y es un bonito recordatorio de cómo tenemos que cuidar mucho la forma en la que hablamos y que nos presentamos. Gracias. Gracias, Lilian. Muchas gracias, Y, muchas gracias. en el chat del YouTube hay una pregunta acerca de si en todos los casos vale la pena desautomatizar la herencia. ¿Cómo ves? Pues me remito a lo que dice Amelia Valcárcel. Nuestra herencia es la modernidad, entonces nuestra bandera es el pensamiento crítico. Por tanto, al menos tenemos que pasarlo por el pensamiento crítico y valorar si conviene o no conviene y bajo qué parámetros. Simplemente aceptarlo porque es herencia puede ser dañino porque normalmente, bueno, no normalmente, es probable que las herencias sean cotos de poder en otros contextos y nuestro contexto ha cambiado. Y entonces las cosas que se alcanzaron antes y que heredamos ya no son las realidades de hoy. Así que tenemos que plantearnos todos qué realidades tenemos hoy y qué de lo heredado queremos heredar. Eso quizás es lo más destacable, porque heredar por heredar podría ser simplemente estar postergando cosas dañinas, como las hemos visto. Tenemos que ver, yo recibí esto por herencia, pero yo no la quiero heredar. Claro, muchas gracias, Moisés. Y creo que vale la pena la reflexión profunda y seria sobre nuestras prácticas discursivas y sobre cómo intencional o no intencionalmente dejamos fuera unos usos por privilegiar otros, ¿no? Y a veces estos usos que privilegiamos, estas formas de expresión, pues están aludiendo a un contexto que ya no nos corresponde en este momento, sino a uno que corresponde a una época anterior, a una situación anterior y que, bueno, tendríamos que empezar a nombrar nuestra realidad de una manera pues mucho más equitativa, justa e incluyente. Si me Pues permites, un sí, comentario. sí, Olvidé poner en las referencias a Luis Alberón en el artículo de las sufragistas que aparece en Relatos e Historias de México, de donde tomé el dato de Armila Galindo, para que quede grabado y la gente lo pueda consultar. claro. Y otro comentario, esto añadiendo a lo que dice Roberta. Joseph Campbell dice eso, ¿no? Los mitos, las leyendas, las tradiciones tienen valor en la medida en que cumplen una función en su contexto. Pero una vez que cambia el contexto, también tenemos que revalorar qué estamos pronunciando, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Roberta, en eso. Y es bien difícil, es bien complejo, es un tema súper retador. Y bueno, yo te agradezco mucho que te hubieras tomado el tiempo de reunir estas referencias y darle sentido para aprender más acerca del lenguaje inclusivo y de cómo no nada más es una cuestión, como lo dijiste al inicio, ¿verdad? No es nada más una letra la que hace la diferencia, sino lo que nos atrevemos a construir con las palabras. Cedo el micrófono a Marta. En nombre del Centro de Escritura y de la Escuela de Humanidades y Educación,
Agradecemos a Moisés Villaseñor que nos haya compartido hoy estas reflexiones sobre el lenguaje, la forma en la que lo utilizamos y las alternativas que tenemos. Agradecemos también a quienes nos acompañaron el día de hoy y les recordamos que estaremos transmitiendo el próximo martes una edición más de Escribe desde casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.